Las derivadas miden el cambio en una función y esto permite expresar el valor de una función en puntos próximos a uno dado. Cuando la función es bien comportada, es diferenciable. Esto recibe el nombre de desarrollo de Taylor y en general la fórmula que usaremos es que la función en un cierto punto genérico x se puede aproximar por el valor de la función en un punto cercano, x0, más el gradiente de la función en dicho punto por la diferencia entre ambos puntos, donde ese producto es un producto escalar, más una forma cuadrática donde aparece la matriz de las segundas derivadas, que es lo que se llama la matriz hessiana, evaluada en dicho punto. Recordemos, este punto genérico pues sería el punto en dos variables sería x, y podemos poner x y z. Si queremos, el punto en torno al cual aproximamos la función sería el punto x0, y0, z0. El gradiente de la función va a venir dado, como sabemos, en un punto cualquiera por las derivadas primeras. La diferencia entre los puntos es x menos x0, y menos y0, z menos z0, y a veces estas diferencias genéricamente, cuando son muy pequeñas, se llaman diferenciales. Básicamente nos dan la variación que sufren las variables. Cuando queremos expresar una variación, en general, se denota con el símbolo delta. Cuando esas variaciones son muy pequeñas, este delta lo transformamos en una d, no entraremos en el sentido preciso matemático de estos términos. Ahora, la matriz hessiana, en un punto x cualquiera, es la matriz de las segundas derivadas parciales con respecto a x, a y y a z, y luego las cruzadas. Cuando la función es diferenciable, por el teorema de Schwarz, esta matriz es simétrica, ya que la derivada con respecto a x y luego con respecto a y es lo mismo que derivar primero con respecto a y y luego con respecto a x. Bien, bueno, de hecho aquí, siendo estrictos, habría que poner zi y aquí iz. Muy bien. Entonces, ahora, esta combinación de aquí, si desarrollamos el producto escalar, nos quedaría parcial con respecto a x por diferencial de x, donde esto es el diferencial de x, parcial con respecto a y por diferencial de y, más parcial con respecto a z por diferencial de z. Esta combinación que nos da en primera aproximación la diferencia entre la función en dos puntos es lo que se llama el primer diferencial. El primer diferencial. Esta parte es más compleja y nos sirve para hacer estimaciones más precisas de la variación de la función cerca de un punto y es lo que se llama el segundo diferencial de la función. Siendo estrictos en dicho punto, pero bueno, no vamos a entorpecer más la notación. ¿Y cómo habría que leer esta forma cuadrática? Bueno, básicamente estos términos en la diagonal, bueno, esto será un medio de la segunda derivada por el diferencial de x al cuadrado, más segunda derivada en las y por diferencial de y al cuadrado, segunda derivada en las z por diferencial de z al cuadrado, y luego vendrían 2 por los términos cruzados, con respecto a x y, diferencial de x, diferencial de y, más 2 por la parcial en xz, diferencial de x, diferencial de z, más 2 por la derivada en iz, diferencial de y, diferencial de z. Bien, evidentemente todo esto evaluado en el punto en torno al cual aproximamos.
Esta aproximación, si cogemos solo la aproximación a primer orden, esto lo que nos da es la ecuación del plano tangente en un punto. Y esto lo que nos está diciendo es que la diferencial segunda mide básicamente, es esencialmente, la diferencia entre la función y el plano tangente. De forma que si la segunda diferencial es positiva, la función está por encima del plano tangente. Eso es lo que llamaremos una función convexa, mientras que si la segunda diferencial es negativa, la función queda por debajo del plano tangente, es lo que diremos que la función es cóncava. Y si no ocurre ni una cosa ni la otra, que en varias variables será bastante común, las gráficas de la función y el plano tangente se cruzarán en dicho punto. Muy bien. Después de haber visto esto, vamos a ver algunas aplicaciones numéricas. En este ejercicio se nos dice que tenemos una cierta función, u de x y. X e y son variables positivas que representan la cantidad consumida de varios bienes. Y nos dicen que tomemos como referencia el punto 3, 4. Eso es lo que hemos llamado nosotros el punto x0. Lo primero que se nos pide es hallar el valor de la deriva direccional en este punto según la dirección del vector 1, 2. Bueno, como podemos ver, en ese punto no ocurre nada extraño. La función, como producto de exponenciales y polinomios, es totalmente diferenciable. Así que para calcular la derivada direccional, usaremos que la podemos expresar como el producto del gradiente, producto escalar por el vector. Ese vector previamente, que es el 1, 2, habrá que normalizarlo. El módulo del vector 1, 2 es raíz de 5, así que al dividir nos queda 1 partido de la raíz de 5, 2 partido de la raíz de 5. Bien, ahora hay que calcular el gradiente, por lo tanto necesitamos las derivadas parciales. ¿Vale? Bueno, aquí, pues si la función se llama u, nosotros aquí, para no liarnos, la vamos a llamar f. No tiene mayor trascendencia, ¿vale? O la podríamos llamar perfectamente u, da igual. ¿Qué tendríamos? Tendríamos que la derivada parcial con respecto a x, este término no depende de x, se va y aquí tenemos un producto. Derivada del primero, 1 por el segundo sin derivar, e elevado a x más y menos 7. Y a esto hay que sumarle el primero sin derivar por la derivada del segundo, que queda lo mismo. O sea que al final quedaría por 1 más x. En cuanto a la derivada con respecto a y, pues nos quedaría, ahora sí, el primer término hay que tenerlo en cuenta, 3 medios de y a la 1 medio, porque le restamos 1 al exponente. La x se queda sin tocar y la derivada de la exponencial se queda como está. Por tanto, de aquí deducimos que el valor del gradiente en el punto de interés, en el punto 3, 4, sustituimos la x por 3 y la y por 4. Nos queda e elevado a 0, que es 1, y 1 más 3 es 4. Así que nos queda 4 y 4 elevado a un medio es raíz cuadrada de 4, que es 2. 2 entre 2 se va y nos queda 3 del primer término. Y hay que sumarle 3 por e elevado a 0, que es 1, así que 3 más 3 son 6. Ese es el valor del gradiente y la derivada direccional en dicho punto sería el 4, 6 multiplicada por el 1 partido de raíz de 5, 2 partido de raíz de 5, y esto nos queda 4 partido por la raíz de 5, primera por primera, más 12 partido por la raíz de 5, que son 16 partido por la raíz de 5. Nos dicen ahora que aproximemos la función usando el plano tangente, es decir, la aproximación de Taylor hasta el primer orden, en el punto 3, 4. O sea, nos piden usar que esta aproximación, sin tener en cuenta toda la parte de la hessiana,
solo el primer diferencial. Bueno, en este caso el punto X, donde queremos evaluar la función, es el 2, 9, 4, 1, que está cerca del punto que tomamos como referencia, que es el 3, 4. En este caso, el vector de la diferencia de los diferenciales sería 2,9 menos 3 da menos 0,1 y 4,1 menos 4 da 0,1. El gradiente en el punto ya lo tenemos calculado, así que solo resta por ver cuál es el valor de la propia función en el punto de referencia, el valor de la función en el punto 3, 4. En el punto 3, 4 tenemos que la función vale 4 elevado a 3 medios más 3 por e elevado a 3 más 4 menos 7. Esto de aquí es e elevado a 0, queda 1. Esto es raíz de 4, que es 2 elevado al cubo, que es 8. Por tanto, este valor es 9. Y podemos decir, por tanto, que la función en el punto 2,9, 4,1 es aproximadamente igual a 9 más el gradiente, que era el 4,6, por el menos 0,1, 0,1, y esto que me da 4 por menos 0,1, que es menos 0,4, más 6 por 0,1, que es 0,6, y esto por tanto nos da 9,2. Algo que se podría verificar sustituyendo valores directamente en la función. Para x igual a 2,9 e y igual a 4,1 nos quedaría un valor muy próximo a 9,2. Finalmente, se nos dice en el apartado 3 que ahora consideremos otra función que sabemos que es diferenciable y que cumple, que nos dan estas condiciones. Sabemos que la derivada parcial con respecto a x en ese punto vale 3. La derivada parcial con respecto a y es negativa en dicho punto, y la máxima derivada direccional en ese punto 3, 4 es raíz de 10. ¿Vale? Bueno, ¿qué podemos, antes de seguir, qué podemos deducir de ahí? La máxima derivada direccional es el módulo del gradiente. Bueno, lo vamos a poner aquí, vamos a usar la g, es el módulo del gradiente en dicho punto, y eso es igual a la raíz del valor que tiene. O sea, como el gradiente es el vector dado por las derivadas parciales, su módulo se calcula haciendo primera al cuadrado más segunda al cuadrado y haciendo la raíz. Puesto que esto es igual a raíz de 10, esto nos dice ¿el qué? Nos dice que este cuadrado más este cuadrado tiene que ser igual a 10. Pero claro, puesto que sabemos que este valor es 3 al cuadrado, esto es 9, esto nos está determinando que la parcial en este punto, ¿vale? Tendría que poner todo el rato que es en ese punto, al cuadrado es igual a 1. Y esto nos da dos posibles soluciones, que sea igual a 1 o que sea igual a menos 1. Y entonces estaríamos eligiendo esta de aquí porque sabemos que es negativa. Por lo tanto, ya sabemos que el gradiente de g en el punto 3, 4 es igual a 3 menos 1. Ahora, sabiendo esto, nos dicen que hallemos el incremento de la función h dada por la función anterior más dos veces esta en el punto 3, 4, cuando la x aumenta 0,1 y la y disminuye 0,2. O sea, nos están diciendo que la variación de la x, ¿vale?, es 0,1 y la variación de la y es menos 0,2. ¿Vale? El diferencial, o sea, el incremento de la función, de esa función, ¿qué va a ser? Como hemos dicho antes, si desarrollamos, es exactamente la misma fórmula, solo que aquí nos ha convenido más ponerlo de esta forma más compacta, pero si desarrollamos el primer diferencial, pues es parcial con respecto a x por diferencial de x más parcial con respecto a y por diferencial de y. Todo evaluado en el punto de interés, que en este caso es el 3, 4. Puesto que la función h es igual a u, bueno, que antes la hemos llamado f, más 2 veces g,
Claro, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que la parcial con respecto a x, como las derivadas son lineales, es parcial con respecto a f más 2 veces la parcial con respecto a g, y la parcial con respecto a y es la parcial con respecto a y de f más 2 veces la parcial con respecto a y de g. Y tenemos todo. La parcial con respecto a f en dicho punto es 4 más 2 veces por la parcial con respecto a g en dicho punto, que es 3. Y esto vale 10. Y del mismo modo, el parcial con respecto a y valía 6 más 2 veces por menos 1. Y esto me da 4. Que esto lo habíamos deducido aquí. Por tanto, el diferencial en dicho punto es 10 por la variación de x, que era 0,1, más parcial con respecto a y, que vale 4, por diferencial de y, menos 0,2, o sea, 1 menos 0,8, que es 0,2. Esa sería la variación de la función aproximadamente en dicho punto. Vamos con otro ejercicio. Aquí se nos da una función de producción, donde K y L pues representan distintas variables, el capital y las horas que trabaja cada persona semanalmente. Y se nos pide, lo primero, obtener las producciones marginales, esto es, las derivadas con respecto a cada una de las variables. Aquí vamos a usar, por acostumbrarnos, pues no vamos a cambiar las letras, vamos a ponerlo pues Q como si fuera F con respecto a K y a L. Y hay que decir que le interesa más a la empresa, si unidad en torno a estas variables iniciales, aumentar una unidad el capital invertido, la K, o las horas que trabaja la L. Bien, vamos a ver. Lo primero que hay que hacer es calcular las derivadas parciales. Las derivadas parciales con respecto a K, la raíz de L se queda como está. El logaritmo neperiano de K por L lo podemos poner como, esta función lo podemos poner como L elevado a un medio por el logaritmo neperiano de K más el logaritmo neperiano de L, por la propiedad del logaritmo de un producto. Bien, el logaritmo neperiano de K, la derivada es 1 partido por K, y logaritmo neperiano de L pues desaparece porque está sumando y no depende de K. Del mismo modo, la derivada parcial con respecto a L, ahora sí que tengo un producto, ¿vale? Así que tengo derivada del primero, pues un medio de L a la menos un medio por la otra parte sin derivar, que sería el logaritmo neperiano de K por L, más la primera sin derivar por la derivada del segundo con respecto a L, que es 1 partido por L. Esto es L a la menos un medio, o sea que lo puedo sacar factor común. Esto me queda 1 partido raíz de L, que es la L a la un medio, por el logaritmo neperiano de K por L partido por 2, más 1. Vale, una vez que tengo eso, pues, que son las productividades marginales, en el punto 5,4, pues sustituyamos. Vale, esto quedaría raíz de 4 partido por 5, que estaríamos hablando de 2 quintos. Esto es de 0,4. Y con respecto a L, en el punto 5,4, pues tendría que esto es 1 partido de la raíz de 4 por el logaritmo de 5 por 4, que es 20, partido por 2, más 1. Y nos dicen que el logaritmo de 20 lo tomemos aproximadamente igual a 3. De modo que esto puede decir que aproximadamente es 1 partido de 2, 3 medios más 1. Esto serían 5 medios entre 2, 5 cuartos. O sea, 1,25. Bien. Ahora, ¿cuál es el tema? Si la variación, ¿vale? La variación de la función la puedo expresar mediante el diferencial a primer orden. Y el diferencial es básicamente derivada parcial por variación en K más derivada parcial con respecto a L por variación de L. Si en el primer caso aumento el capital una unidad y no toco las horas trabajadas, esto es 0, la variación de la función de producción va a ser básicamente esta
esta parte se va a ir y esto significa 0,4 por 1, que es 0,4. Si por el contrario yo lo que varío son las horas trabajadas semanalmente, una unidad, mientras que no toco el capital invertido semanalmente, entonces la variación de la función va a ser este primer término, desaparecerá, la productividad marginal con respecto a L por diferencial de L. ¿Y esto qué me da? Esto me da a 1,25 por 1, que es 1,25. Muy bien. Claramente conviene más esta situación porque aumenta más la productividad. En el segundo caso se nos pide hallar la pendiente de la curva de nivel en el punto 5,4, algo que a veces recibe el nombre de relación marginal de sustitución, o RMST a veces. Bien, la pendiente de la curva de nivel, que es una fórmula que no hemos visto, para f de x y, la curva de nivel es igualar a esto una constante. Esto significa que la función a lo largo de la curva de nivel no varía. Por lo tanto, esto significa que el diferencial es 0, pero esta curva de nivel que despejaría yo de aquí, y en función de x, la derivada, la pendiente, sería derivada de y con respecto de x, que si lo veo como un cociente de diferenciales, pues básicamente esta pendiente es menos, despejando de aquí, parcial con respecto a x dividido por la parcial con respecto a y. Bueno, pues si nos piden la pendiente de la curva de nivel en un punto, en este caso lo único que tengo que hacer es decir, bueno, la pendiente es menos la derivada de q con respecto, en este caso acá, q con respecto a l. Ya los tenemos calculados. Esto es menos 0,4 partido de 1,25, ¿vale? Y el valor que esto diera, ¿vale? Si lo queremos poner, por ejemplo, dar como en forma de fracción, esto sería menos 8,25avos, ¿vale? Que es esencialmente menos 0,32. Muy bien. Ahora finalmente nos piden calcular la variación de la producción si se incrementa el capital invertido un 10% y las horas del trabajador por semana disminuyen un 5%. Bueno, en ese caso, ¿vale? En ese caso 3, el capital vale 5 unidades y las horas 4 unidades. El 10% de 5 es 0,5 y el 5% de 4, pues es 4 por 0,05, que es 0,2. Por tanto, la variación de la función, ¿vale? Esto sería lo que varía acá y esto lo que varía L en ese punto, pues volvemos a repetir que la variación de la función la podemos aproximar como teníamos aquí, de esta manera, que en realidad siendo estrictos habría que poner que evidentemente esto es aproximado a primer orden, y esto nos da que, pues nos da a 5 por 0,5 más 4 a... no, perdón. Las derivadas daban... perdón, 0,4 y 1,25, así que 0,4 por 0,5 más 1,25 por 0,2. En este caso esto es 0,25 y en este caso esto da 0,2 y nos quedaría una variación de 0,45 en la función. Ok, para acabar vamos a hacer ahora el cálculo de un polinomio de Taylor, pero esta vez a segundo orden. Nos dan una función y nos piden para un punto genérico, no nos piden aproximarla en un punto concreto, así que el punto donde queremos saber la función lo vamos a llamar xy, y con respecto al punto 4 menos 1. Eso quiere decir que el vector de las variaciones, de los diferenciales, será el x menos 4 y más 1.
Esto es lo que llamaremos el diferencial de x y esto es lo que llamaremos el diferencial de y. Necesitamos calcular las parciales de primer y segundo orden. Así que, ¿qué tenemos? Pues tenemos parcial con respecto a x de esta función, pues me quedaría menos y partido por x al cuadrado, ya que la derivada de y1 partido por x es menos 1 partido por x al cuadrado, menos a x le multiplica una constante con respecto a ella, pues me quedaría e elevado a y más 1. Parcial con respecto a y, me queda 1 partido por x le está multiplicando, y aquí menos, la x es como una constante, derivada de la exponencial se queda ella misma y la derivada del exponente es 1. Sigamos con las derivadas segundas. Aquí la derivada segunda, derivada de 1 partido por x al cuadrado, es menos 2 partido de x al cubo, así que esto nos quedaría 2y partido de x al cubo, y esta parte desaparece por ser un sumando que no depende de x. Parcial segunda con respecto a y, derivamos aquí. El 1 partido por x desaparece, nos quedaría menos x, de nuevo por e elevado a y más 1. Y la parcial cruzada, que debe coincidir, en este caso, ¿qué es? En este caso, si derivamos, por ejemplo, esto con respecto a x, nos quedaría menos 1 partido de x cuadrado menos e elevado a y más 1. Bien, ahora ya podemos decir que la función en el punto x la podemos aproximar por la función en el punto x0 más el gradiente de la función en el punto x0 por x menos x0 más el segundo diferencial, que es 1/2 de toda la forma cuadrática de la hessiana, que la escribimos sucintamente de este modo. Bien, ¿qué tenemos? Lo primero es el valor de la función en x0 es el valor de la función en el punto 4 menos 1. Por tanto, esto es menos 1 partido por 4, estamos sustituyendo aquí, menos 4 por e elevado a menos 1 más 1, es elevado a 0, que da 1. Entonces nos queda menos 1/4 menos 4, que sería menos 17/4. Ahora tendríamos que calcular el valor del gradiente de la función. Asimismo, en x0, que es el gradiente de la función, en el punto 4 menos 1. Ya solo se trata de sustituir, ser ordenado y ya está. Aquí nos quedaría 1 partido por 16 menos elevado a menos 1, que es 1. Por tanto, me quedaría menos 15 a 16avos. Ay, perdón, aquí lo que estoy calculando es solamente la parcial con respecto a x en dicho punto, y la parcial con respecto a y, pues sería 1 partido de 4 menos 4, que es 1/4 menos 16/4 menos 15/4. De modo que el gradiente en este punto pues sería menos 15 16avos menos 15/4. Vamos finalmente con la hessiana. La hessiana en este punto, en el 4,1, pues ¿qué va a ser? Sustituimos la y por menos 1, menos 2, partido de 4 al cubo, que es 64, así que eso es menos un 32avo, aquí. Con respecto a y, nos quedaría menos 4 por elevado a 0, o sea, menos 4 aquí. Y finalmente la parcial cruzada, pues ¿qué nos queda? Nos queda menos 1 partido de 4 al cuadrado, que es menos un 16avo, y menos un 16avo menos 1, así que eso sería a menos 17 16avos.
Muy bien. Bueno, pues ya ahora es coleccionar términos. El valor de la función en este punto, ¿vale? Podemos decir que la aproximamos por el polinomio de Taylor de orden 2, que es lo que viene a continuación, que es que el valor de la función era menos 17 cuartos. Ahora viene el producto escalar del gradiente por esto. El producto escalar del gradiente por el vector de variaciones, pues es primera por primera, menos 15 16avos por x menos 4 y menos 15 cuartos por i más 1. Pues ya está, lo ponemos aquí. Esta es menos 15 16avos por x menos 4 menos 15 cuartos por i más 1. Hasta aquí, si cortásemos aquí este polinomio de orden 1 en la ecuación del plano tangente, podríamos poner que z igual a menos 17 cuartos más todo lo que viene detrás es la ecuación del plano tangente a la función en el punto 4 menos 1. Y ahora, aquí que viene más un medio y toda la forma cuadrática de la hessiana que como hemos dicho es derivada segunda con respecto a x por el diferencial de x al cuadrado, x menos 4 al cuadrado, parcial segunda con respecto a y en ese punto por el diferencial de y al cuadrado y finalmente más 2 por el valor de la derivada cruzada en dicho punto, diferencial de x, diferencial de y. Y este sería el polinomio de Taylor de orden 2 que aproxima la función en dicho punto.